podemos dar comienzo. Bienvenidos a todos al tercer conversatorio titulado Ajuste metodológico en investigación cualitativa y cuantitativa en la era de inteligencia artificial, organizado por la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría. Vamos a darle la bienvenida a los doctores Daniel Flores Bueno y Lucas Pujol, perdón. Muchas gracias por estar aquí. Una breve presentación de ellos para los que no los conozcan. Lucas Pujol es doctor en Administración, con postdoctorado finalizado, miembro de la carrera del investigador científico y tecnológico de CONICET, Argentina, investigador asociado de la Universidad Católica de Maguale, Chile, profesor de comportamiento organizacional, de gestión del talento, de metodología de investigación y de métodos cuantitativos avanzados en programas de doctorado, maestría y especialización. Daniel Flores, por su parte, es doctor en gestión estratégica con mención en innovación y gestión en educación superior por el Consorcio de Universidades, máster en docencia universitaria por la Universidad Andrés Bello de Chile, y publicó al respecto 4 libros como coautor: Internet Global, Las mejores crónicas de Gato Pardo, La inevitable globalización y Oscura globalización. Bueno, aquí nos han llegado algunas preguntas para ellos, así que bueno, primero les doy la palabra y luego comenzamos con las preguntas. Excelente, muchas gracias, Julia. Entonces, ¿quién comienza, Lucas o yo? Como quieras, Daniel. Si querés, empezá vos. Adelante, Lucas, yo te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto colaborar con la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría en esta oportunidad para conversar sobre un tema que, a mi modo de ver, es sumamente importante. A veces los investigadores o quienes están desarrollando programas de estudio a nivel doctoral o de maestría se concentra muchísimo en aprender métodos, ¿no? Y en hacer análisis bien robustos, sofisticados, etcétera, y se olvidan de una parte muy importante, que es que todo esto tiene que tener un sentido. Entonces, el principal motivo por el que muchas veces los tribunales evaluadores de tesis o las personas que están evaluando proyectos rechazan las postulaciones en instancias preliminares es justamente porque algo les hace ruido. No es por los métodos, no es por los temas, no es por el inglés, es por otro motivo que es mucho más profundo, y es que ese ruido que les hace se debe en general a una falta de ajuste metodológico. Entonces, en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema al que muchas veces se le da poco hincapié, ¿no? Como investigadores, pero que es central para asegurar el éxito de las postulaciones. Así que bueno, un gusto estar acá con todos ustedes y le doy la palabra a Daniel para que se presente también. Muy buenos días a todos. También quiero agradecer a la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría por la invitación, y comparto con Lucas la misma visión. Creo que una de las cosas más importantes cuando estamos en posgrado, sobre todo en doctorado, y en la parte preliminar, que es la parte de la elaboración del proyecto, tiene que ver con el tema de la coherencia, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, a mi director de tesis, un profesor de la Universidad de Chile, que me decía, tiene que haber una coherencia entre la epistemología. Por ejemplo, si tú estás en el lado cualitativo, puede ser construccionista o interpretativista. Luego el enfoque de investigación, es decir, por ejemplo, el enfoque de investigación cualitativo. Luego el diseño de la investigación, que puede ser fenomenológico, estudio de caso, teoría fundamentada. Y luego vas como si fuera un encadenamiento con respecto a la técnica, con respecto al instrumento. Tiene que haber una coherencia en todos esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los jurados de tesis? Precisamente lo que mencionaba Lucas, ¿no? Que a veces, a la hora que nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, porque obviamente todos cometemos errores al inicio, precisamente no logramos alinear de manera coherente estos pasos, ¿no? Entonces creo que una oportunidad como esta, pues nos permite a nosotros precisamente hacer lo que hace la academia, que es compartir información, discutir, presentar información, para que sea en provecho de todas las personas que están en este camino de la investigación, ¿no? Y mucho más con un punto que me parece que es clave, que es el tema relevante que hoy día nos convoca, que es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Todos también tenemos claro que esta es una revolución que hay que
tener, digamos, mucha cautela, porque definitivamente nos sorprende, nos enamora, pero igual también nos puede mentir. Entonces, creo que ese es un espacio perfecto para poder precisamente discutir al respecto. Bueno, muchas gracias. Voy a leer las preguntas que nos fueron llegando. Si a alguien le surge alguna pregunta, lo puedo poner en el chat o levantar la mano y preguntar. Yo las voy a estar leyendo. ¿Les parece que empezamos con el doctor Flores? Tengo 4 preguntas. Perfecto, La perfecto. primera que nos hicieron fue, ¿qué técnicas de inteligencia artificial pueden ser empleadas para identificar lagunas en la literatura existente y así definir problemas de investigación cualitativos novedosos? Perfecto, comienzo con la primera. A ver, cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de dos técnicas avanzadas, ¿no? Que es el procesamiento del lenguaje y el machine learning. Entonces, una de las, vamos a llamar, herramientas que yo utilizo para la identificación de los famosos gap es un programa que se llama AvidNote. Voy a compartir acá la pantalla para ver si es que puedo mostrarles este programa que espero que les sea de referencia y de utilidad. Entonces, no sé si se puede ver mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, ahí lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, AvidNote es un programa que tiene una versión gratuita y de paga que nos permite a nosotros identificar lo que se conoce como brechas o gaps en la literatura que podrían ser relevantes para nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros entramos a AvidNote, ahí nos aparecen 3 opciones, ¿no? Trabajar con documentos, una caja de herramientas de inteligencia artificial y un tema vinculado a almacenamiento. Le damos clic acá donde dice caja de herramientas de inteligencia artificial y en la versión gratuita nos va a aparecer qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces acá hay una opción que se llama investigación. Le damos a investigación y nos da un montón de posibilidades, pero yo me voy a concentrar en la pregunta específica que es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a identificar brechas de conocimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte donde dice método, acá estoy señalando con el cursor, aparece una opción que se llama identifica brechas de conocimiento. ¿Esto por qué lo puede hacer la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial tiene esta capacidad de gran cantidad, esa capacidad de gran capacidad de procesamiento de la información. Entonces, lo que a un ser humano le puede costar meses, a la inteligencia artificial literalmente le puede costar segundos o minutos, ¿no? Entonces, va a revisar bases de datos, cuál podrían ser aquellos espacios o áreas que no se han investigado lo suficiente y nos va a sugerir. Entonces, yo voy a trabajar en este caso en español, lo ideal sería trabajar en inglés, pero voy a poner acá el idioma español, y acá hay un cuadro de texto que me dice describe el estudio o pégalo en el texto, ¿no? Entonces yo voy a poner acá una investigación, por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias de escritura académica en estudiantes universitarios. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo soy un profesor universitario que dicta un curso de escritura académica y yo quiero saber qué brecha hay con respecto a este tema, qué brecha hay con respecto a, dentro de la comunidad de mi campo de disciplinar, se está investigando y de repente si hay algún área en donde yo podría aportar, generar conocimiento. Entonces le doy clic al botón y automáticamente lo que va a hacer AvidNote es identificar, perdón, posibles brechas de investigación. Y acá me empieza ya a lanzar posibles brechas de investigación, ¿no? Entonces, mi tarea como investigador no es automáticamente pensar que ya se acabó la tarea y que ya tengo yo la brecha, sino que más bien este es un punto de partida a partir del cual yo puedo comenzar a trabajar. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, puedo empezar a buscar y puedo encontrar alguna brecha que me parezca interesante. Por ejemplo, la primera dice impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias de escritura académica en estudiantes universitarios y señala, aunque se ha estudiado la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza y aprendizaje de la escritura académica, aún existe una falta de investigación que analice en profundidad el impacto real de esta tecnología en el desarrollo de competencias de escritura en estudiantes universitarios. Se requiere una investigación más exhaustiva para comprender cómo la inteligencia artificial
puede mejorar la calidad de la escritura académica y promover un mejor rendimiento en los estudiantes. Entonces, esta brecha me parece interesante. ¿Y cuál sería el siguiente paso? A partir de esta brecha, yo voy a elaborar una pregunta y voy a utilizar una segunda inteligencia artificial, que en este caso se llama Consensus. No sé si pueden ver acá mi computadora. ¿Se puede ver la pantalla de Consensus? No. A ver, voy a compartir nuevamente, voy a compartir nuevamente un segundo, por favor. Doctor, le consulto porque nos están preguntando acá en el chat. ¿Podría pasarnos el enlace de esta? Cómo no, O, ahorita o en este segundo lo paso, no se preocupen. Entonces solamente voy a cerrar con esto de acá. Primero voy a compartir y luego les paso el enlace. Entonces, en resumen, primero, ¿qué es lo que he hecho? He utilizado una herramienta de inteligencia artificial que se llama AvidNote, que es una inteligencia artificial que está diseñada para investigadores científicos. Y esta inteligencia artificial lo que me permite en su opción Research y en la opción Method me permite precisamente encontrar el gap, ¿no? O Identify Research Gaps, ¿no? Entonces, con esta primera, vamos a llamar, herramienta, yo puedo comenzar a trabajar. Ojo que, repito por segunda vez, no se trata de que ya me identificó la brecha y ya me hizo la tarea, sino que la inteligencia artificial lo que ha hecho es buscar por esta capacidad que tiene de mapear grandes cantidades de información, buscar áreas en donde está identificando que podría haber un gap, ¿no? Entonces, esa información que me ha dado AvidNote, ahora yo la tengo que cruzar con otra inteligencia artificial. Entonces, yo acá lo que hago es redactar una pregunta de investigación que está en relación al gap que me ha dado y lo que va a hacer Consensus es que me va a dar los artículos que más se relacionan a esta brecha, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar a confirmar si lo que me ha dicho AvidNote es real, si realmente existe una brecha, si es que realmente hay algún campo en el cual yo podría aportar, ¿no? Consensus me va a dar, por ejemplo, voy a poner acá la pregunta. De hecho, esto hay que hacerlo en inglés. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero, a partir de lo que me ha preguntado, quiero preguntarle a la inteligencia artificial, quiero hacer una investigación sobre, desde el ámbito cualitativo, desde el diseño fenomenológico, cuáles son las experiencias vividas y las percepciones que tienen los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de sus competencias de escritura académica y cómo varían estas experiencias en diferentes grupos de estudiantes. Entonces, redacto esta pregunta en inglés y la voy a poner en Consensus acá. ¿Y qué me va a dar esto? Lo que me va a dar es, precisamente va a ser una revisión de la literatura y me va a empezar a entregar artículos, ¿no? Entonces, vamos a decir que AvidNote me da, digamos, un campo en el cual me dice que hay un vacío. Mi tarea ahora consiste precisamente en hacer una revisión de la literatura. Esta revisión de la literatura yo la voy a lograr a partir de Consensus. Yo podría, de repente, hacer una revisión mucho más grande, que podría ser una revisión sistemática. Podría entrar Scopus, podría entrar Web of Science, podría poner algunas palabras claves para buscar información, pero eso me va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo que yo hago con Consensus es como hacer un barrido general de cuáles son los artículos más relevantes, ¿no? Entonces, vamos a ponerle buscar y me sale, a ver, me dice que me sugiere que por qué no pregunto lo que los estudiantes hacen o perciben con respecto a los beneficios de las habilidades de escritura académica. Me sugiere cambiar la pregunta y ahora ya me analizó 3 artículos y además esos artículos me los ha puesto como sugerencia para que los lea. ¿Cuál es lo interesante de esto, no? Lo interesante es que a partir de acá, yo ya más o menos me voy dando una idea de cómo están investigando al respecto en este campo los investigadores, ¿no? El último paso, de repente ya es un poco marearlos, pero el último paso que yo haría sería buscar de estos artículos el más interesante y de repente utilizar una tercera herramienta que se llama Bitmap, que es una herramienta que me permite hacer como un mapa de cómo se están moviendo los investigadores en torno a este tema. Entonces, repito nuevamente los 3 pasos, ¿no? El primer paso es AvidNote, me sugiere una brecha. Consensus me presenta los artículos que están alineados con respecto a ese tema.
Y de esos artículos yo elijo el más interesante, que puede ser aquel que de repente tiene el mayor impacto, la mayor cantidad de citas. Y ese artículo que yo he encontrado, que me parece el más interesante, lo voy a mapear a través de un programa que se llama Research Rabbit o puede ser Leadmap, que son programas que me permiten crear mapas, ¿no? Entonces, con ese programa, yo puedo ver cómo se está comportando la comunidad académica respecto a ese tema que se considera que es una brecha. Puede haber de repente una tendencia que se está investigando, por lo tanto, yo tendría que cambiar de tema, puede haber de repente poca investigación sobre ese tema, y entonces yo podría más bien ahí hacer mi aporte, y en ese sentido, pues la inteligencia artificial se convierte en una guía, ¿no? En una guía, y cierro con esto, que me ahorra el tiempo que antes me tomaba hacer una revisión sistemática de la literatura que me podía tomar meses, ¿no? Yo quería, por ejemplo, identificar un gap, tenía que hacer una revisión sistemática y eso significaba leer 70, 80 artículos en aproximadamente 3 meses eh, para poder tener claramente cómo se comporta este campo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta con respecto a la primera pregunta. Bien, y para cerrar esta pregunta, nos pregunta Rosalba si puede dar el enlace de la aplicación para el mapeo. Sí, sí, ahí, justo estaba en eso. Denme un segundito que ahorita se los doy. Acá está, un segundito. Esta herramienta es una herramienta muy bonita. Ahorita la voy a mostrar. Primero voy a compartir el enlace. Y voy a compartir pantalla de Lead Maps. Un segundo, por favor. Entonces, esta herramienta que estoy compartiendo ahorita es una herramienta que me permite descubrir, como dice la página, cómo se comporta la literatura, ¿no? Yo acá voy a poner el nombre de un artículo. Supongamos que el artículo que he encontrado, que es el artículo que tiene más citas y que podría ser el artículo más interesante, tiene que ver con, por ejemplo, vamos a ver acá uno que sea interesante. Un segundo, por favor. A ver. Este de acá, ¿no? Dice, por ejemplo, la percepción de los estudiantes. Acá está. Vamos a darle clic a este artículo. Voy a poner el DOI del artículo, que es como su DNI, y vamos a ver con respecto a este artículo cómo se comporta la comunidad científica, ¿no? Entonces vamos a poner acá el DOI, voy a copiar el DOI, segundito, voy a poner acá el DOI. Entonces ese es el DOI del artículo que, me falta un punto a eliminar, ahora sí. Voy a poner el DOI, acá está el artículo, y automáticamente me va a empezar a generar, y eso voy a compartir nuevamente para que se vea, porque se ha abierto una pantalla. Esta parte es la parte más bonita, me va a comenzar a generar cómo se comporta la literatura en torno a ese tema, ¿no? Entonces aquí ya puedo ver, por ejemplo, si ustedes están viendo en pantalla, respecto a un tema, cómo se comportan los investigadores, ¿no? Entonces ahí mi tarea es empezar a leer a estos investigadores para confirmar realmente si ese tema es un tema relevante, pertinente, con el cual yo puedo comenzar a investigar, ¿no? Entonces acá hay como un mapeo respecto a ese tema, que es la integración de la inteligencia artificial en el aprendizaje, en el desarrollo de competencias. Puedo ver cómo se comporta la literatura, ¿no? Acá, por ejemplo, hay uno que dice, el ChatGPT en la era de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje avanzados y su concisión, ¿no? Acá hay otro. Y así yo voy haciendo una revisión de estos artículos, ¿no? Esto es algo nuevo, porque normalmente lo que nosotros hacíamos era, definíamos un tema y luego ese tema lo convertíamos en palabras clave y nos íbamos a las bases de datos indexadas, Scopus y Web of Science. Nos bajábamos los artículos, los leíamos y a partir de ahí identificábamos cuáles eran los gaps, qué es lo que no se había investigado. Eso todavía se puede hacer, pero ahora con esta herramienta, pues puedes comenzar a como acelerar más rápido el proceso. Por ejemplo, con AvidNote puedes identificar rápidamente el gap, confirmar si realmente hay literatura sobre eso, si alguien lo está investigando, y luego mirar desde arriba y ver cómo se están comportando los investigadores respecto a ese tema. Y a partir de ahí poder identificar qué es lo que yo voy a aportar con mi investigación, qué es lo que yo voy a añadir a lo que ya se ha dicho que pueda ser pertinente y pueda ser relevante. Bien, acá Maribel nos dice el punto negro, ¿qué significa?
El punto negro es el artículo que yo he puesto en el programa, el Maps. Entonces, el punto negro es cómo estos investigadores se relacionan con respecto a los otros, ya sea a partir de citación, cocitación, y cómo está relacionada la comunidad científica respecto a este tema, ¿no? Entonces, nosotros cuando investigamos, en realidad formamos parte de comunidades, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del campo disciplinar, si yo estoy en el área de educación, entonces yo a la hora que publico artículos, lo más probable es que muchos de mis autores citados estén en el mismo campo que yo. Si yo estoy haciendo una investigación sobre la integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias, voy a citar a otros autores que están investigando lo mismo. Este programa lo que me permite a mí es identificar dentro de esa comunidad cómo se está comportando, cómo se están relacionando las investigaciones, cuáles son las investigaciones, por ejemplo, que están marcando, vamos a llamar como un punto de partida, lo que se conoce, por ejemplo, como tendencias, o de repente vamos a ver cómo hay autores que de repente que no están tan conectados y que están investigando otras áreas que de repente ahí podrían ser posibilidades de aporte, ¿no? Entonces, el punto central es el artículo que yo he ingresado. Cuando yo entro al Maps, yo le pongo el DOI en el cuadro, digamos, en el espacio que me deja el programa, para que a partir de ahí me pueda hacer como un mapa, vamos a llamarle, si quieren, bibliométrico, que me dice cómo se relaciona este artículo con otros artículos a partir de los procesos de citación, ¿no? Cocitación. Entonces, eso me ayuda para identificar qué autores son los más importantes, aquellos, por ejemplo, que están muy citados por todos, cuáles son las líneas de investigación que se están desarrollando, cuáles son autores que están aislados dentro de estos clústeres, y entonces yo tengo que tomar decisiones con respecto a en dónde se va a situar mi investigación, ¿no? Bien, acá preguntan también si la dimensión del círculo significa mayor citación. Y, Exactamente. perdón, bien. Y otra pregunta, ¿cuándo citas material encontrado en la inteligencia artificial se menciona de acuerdo a las benditas normas APA? No entendí la última pregunta. ¿Cuál era la última pregunta? Dice, sí, cuando citas material encontrado con la inteligencia artificial, ¿se menciona de acuerdo a las normas APA? No, pues, de hecho, muchas revistas ahora lo que hacen es que tú puedes declarar, ser transparente, que en tu investigación has utilizado inteligencia artificial. Eso sí está ya normado por APA, y entonces tú puedes poner que utilizaste determinados recursos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, em, eso sí se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que, digamos, se recomienda es que si vas a utilizar inteligencia artificial, seas transparente, ¿no? Y digas en qué partes de tu investigación utilizaste la inteligencia artificial, ¿no? Bien, bueno, continuamos con las preguntas. La segunda que tenemos por acá es, ¿cómo puede la inteligencia artificial contribuir a la formulación de preguntas de investigación que sean pertinentes y específicas dentro del marco cualitativo? Ya, esa es una pregunta también muy bonita. Yo lo que normalmente hago es, a partir de la identificación de un gap, ¿no? Yo encuentro, por ejemplo, un gap, en este caso puede ser, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias de escritura académica en humanidades. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es utilizar el chat GPT, ¿no? Entro al chat GPT y literalmente le pongo un prompt, le digo al chat GPT, acuérdense que a la hora que escribimos una instrucción en la inteligencia artificial, el prompt tiene varias partes, ¿no? Entonces, la primera parte se conoce como el rol. Entonces, yo le doy un rol, le digo, actúa como un experto en investigación cualitativa, ese es el rol, y luego le doy una tarea. Le digo, por favor, quiero que me hagas una propuesta, o dos propuestas, o tres propuestas de problema de investigación y pregunta de investigación, y luego le doy la tercera parte, que es el contexto, sobre este tema. Y le puedo poner incluso el formato de salida. Quiero que lo presentes este, eh, en tablas, o quiero que lo presentes de manera, como un texto plano, no sé. Entonces, yo ahí utilizo mucho el chat GPT. Ahora, eso también me parece que es importante. Esa pregunta, el ChatGPT me va a generar una pregunta de investigación
Nuevamente, no significa que la pregunta ya está hecha, ¿no? Que ya tengo mi pregunta de investigación y ya no tengo que hacer nada más. Yo creo que digamos, en estos meses que estamos viviendo esta revolución, nos queda claro que la inteligencia artificial alucina o se equivoca. Y nos ha pasado en múltiples oportunidades cuando hemos estado haciendo esto. Entonces, a veces nos lanza cosas que nuestro conocimiento nos señala que no es correcto o que de repente me requiere una mejora. Entonces, cuando yo encuentro una pregunta que de repente son dos preguntas y ahí me doy cuenta que hay un error, porque yo le estoy preguntando, estoy diciendo que me haga una pregunta de investigación, no que me meta dos preguntas en una. Entonces yo lo que hago es una cosa que se llama iterar. Perdón, a la inteligencia artificial como nuevas instrucciones. Le digo, quiero que mejores esta versión. Quiero que construyas la pregunta en base a este modelo. Y le pongo una pregunta de investigación, de repente de un artículo que yo considero que tiene un nivel de expertise alto, ¿no? Quiero que a partir de estas preguntas de investigación que he sacado de artículos, de repente de revistas de alto impacto, te tomes como referencia para construir la pregunta. Y entonces entro en un proceso de iteración para que el ChatGPT en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, vaya afinando la pregunta. Y aún en la séptima, cuando ya estamos en la séptima versión, no significa que la pregunta está lista. Esa pregunta que yo le he estado razonando, que le he estado mejorando, la tengo que llevar con expertos, la tengo que llevar con mi director de tesis, la tengo que llevar con otros investigadores que han trabajado en ese campo y les tengo que decir si la pregunta es una pregunta pertinente, si la pregunta es una pregunta relevante, si la pregunta cubre una brecha de conocimiento, si la pregunta no es ambigua. Y ahí nuevamente entramos en un proceso de discusión. Acuérdense que la ciencia es discusión. En ese proceso, que es un proceso muy rico, porque vamos a encontrar algunas personas que dicen, me parece que es una buena pregunta, otros que me parecen que de repente le falta, tenemos que ir puliendo y puliendo y puliendo hasta que finalmente ya nos queda una pregunta, vamos a decir, que ha pasado el filtro, en este caso de expertos, ¿no? Cuando ya hemos hecho el filtro de expertos, creo que ya podríamos tener por lo menos una primera pregunta preliminar con la que podríamos empezar a trabajar. Perfecto. La siguiente es, ¿de qué manera puede la inteligencia artificial asistir en la generación de instrumentos cualitativos, como guías de entrevistas, para asegurar la obtención de datos más relevantes? Ya, esa también es una pregunta bien interesante, perdón, bien interesante, porque de hecho la inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de información. Entonces, cuando yo hago una guía de entrevistas, lo más importante de mi guía de entrevistas es que tiene que haber coherencia con respecto a mis objetivos de investigación y mi pregunta de investigación. Entonces, mi guía de entrevistas, mis preguntas no pueden ir por un lado y mis objetivos y mi pregunta de investigación por otro lado. Tiene que haber una coherencia. Entonces, para eso yo hago una matriz en la que se conecte mi pregunta de investigación, mis objetivos de investigación con mis preguntas. Incluso estas pueden tener incluso subcategorías, ¿no? Pero esas preguntas tienen que responder los objetivos y tienen que responder a la pregunta de investigación. En ese camino yo puedo también utilizar la inteligencia artificial para ir redactando y mejorando y puliendo la manera como se conectan estos elementos, ¿no? De hecho, puedo hacer entrevistas, por ejemplo, puedo empezar a hacer entrevistas con un guión. Acuérdense que en la investigación cualitativa, la guía de entrevistas no son preguntas escritas en bronce, sino que Ok, son son preguntas con las que comenzamos, pero el talento del investigador está en que precisamente haya repreguntas y que el investigador pueda lograr capturar la información más relevante para nuestra investigación. Entonces, cuando yo comienzo a hacer entrevistas, yo puedo de pronto tener una guía que puedo ir enriqueciendo en el trabajo de campo, a la hora que yo voy preguntando y sobre todo repreguntando. Y ahí voy de pronto obteniendo información, no en la pregunta, sino en la repregunta. Esas entrevistas yo se las puedo subir al ChatGPT. Acuérdense que el ChatGPT tiene la opción de adjuntar. Le puedo adjuntar la pregunta y le puedo decir, mira, he hecho estas 5 entrevistas. ¿Podrías ayudarme a generar alguna pregunta que me ayude a poder enriquecer mi guía de entrevistas? ¿Podrías, a partir de la identificación de patrones, sugerirme qué otra pregunta que se conecte con los objetivos, que se conecte con la pregunta de investigación, podría enriquecer mi guía de entrevistas? Y ahí nuevamente entra esta capacidad que tiene del procesamiento del lenguaje natural
para poder plantearme opciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos puede ayudar, vuelvo a repetir, a identificar cómo se conectan de la mejor manera nuestra pregunta de investigación, nuestros objetivos y nuestra guía de preguntas, ¿no? Bien, la última pregunta que tenemos para el doctor es, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en el proceso de creación de citas, codificación e identificación de categorías en una teoría fundamentada? Sí, esa pregunta también me parece bien bonita porque de hecho ya hay artículos y de hecho les voy a compartir. Acá en el chat les voy a compartir. Hay un libro que acaba de ser publicado hace poco que se llama Introducción al análisis cualitativo con inteligencia artificial generativa. No sé si llegó. Introducción al análisis cualitativo con inteligencia artificial generativa. El autor se llama el doctor Manuel Etés. De hecho, el libro está disponible en modo gratuito, o sea, ustedes lo buscan y lo pueden descargar. Y acá tenemos un libro gratuito que nos está dando algunas estrategias para poder codificar nuestras entrevistas en un diseño de teoría fundamentada, ¿no? El doctor Manuel Etese nos propone algunas estrategias como, por ejemplo, crear códigos descriptivos, crear códigos conceptuales, y es un trabajo preliminar, obviamente, las personas que lo lean lo pueden hacer en una mañana, es un texto muy cortito. Él trata, como se hace en la ciencia, de que haya una sistematización del proceso para poder crear códigos utilizando inteligencia artificial. Y de hecho, esto es un tema que está en construcción, pero ya es una primera aproximación desde la literatura científica. Esto lo ha publicado la Universidad Católica. Y también hay otro trabajo, que acá voy a apuntar el nombre, que también pueden revisar, que es ChatGPT y para el análisis de entrevistas cualitativas, que ahorita les voy a poner el nombre en el chat, un segundo por favor. También está gratuito, ustedes lo pueden revisar. Y en este caso son unos investigadores de la Universidad de Barcelona, que es el doctor Carlos López Sosa y Luis Codina, que nosotros podemos revisar. Entonces, cierro con esto. Estos dos trabajos que les he compartido, no es que nosotros los vamos a leer y ciegamente le vamos a hacer caso a todo lo que dicen. Como investigadores tenemos que tener una lectura crítica, entonces vamos a leerlo, lo vamos a entender, con nuestro director de tesis lo vamos a discutir, porque es la persona que nos está guiando en este proceso, pero obviamente ya este, nos está dando una primera aproximación desde el mundo de la ciencia, con protocolos, con procedimientos, que además son procedimientos sistemáticos. Entonces, a la hora que nosotros codifiquemos, no vamos a codificar porque nos parece, porque nos ocurre, porque hoy día estoy de buen humor y le quiero poner a este nombre, este código, a esta cita, sino que vamos a tener un procedimiento que está fundamentado por ejemplo, en una investigación, en el desarrollo de un artículo científico, ¿no? Entonces, ya son como, vamos a decir, antecedentes que nos permiten a nosotros ir trabajando como se trabaja en la ciencia, de una manera metódica y sistemática. Muchas gracias, doctor. Acá están diciendo que esta sesión es oro puro, así que parece Muchas que les va a gracias. servir a todos. Ahora, bueno, pasamos a las preguntas al doctor Pujol, que bueno, un poco lo había comentado, el ajuste metodológico, y bueno, la pregunta que es, qué se entiende por ajuste metodológico? Bueno, muchas gracias. En principio quería hacer algunos comentarios sobre lo que señaló Daniel. La verdad me pareció muy interesante y en particular quiero resaltar algunas palabras clave que él mencionó, porque a veces tenemos, ¿no? En esto del gran volumen de trabajo que tenemos, la cantidad de proyectos que tenemos que postular, el tiempo limitado para dedicarle a las tesis o a los proyectos o lo que sea, tenemos desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, un incentivo a minimizar esfuerzos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial irrumpe con muchísimas promesas de disminuir nuestra carga de trabajo en mucha cantidad de aspectos. Eso no significa que disminuya la carga total. La idea es que podamos disminuir el tiempo, la energía que tradicionalmente asignábamos a algunas funciones para dirigirla
a otras más estratégicas dentro del contexto de la investigación. No implica reemplazar el sentido crítico del investigador con la inteligencia artificial. De hecho, el doctor Flores Bueno mencionó justamente que en definitiva este tipo de herramientas funcionan como eso, una herramienta de asistencia que nos alivia de llevar a cabo distintas funciones, con la precaución de entender que cuando nosotros desarrollamos esas funciones, estamos también desarrollando competencias, ¿no? Estamos desarrollando habilidades. Cuando leemos texto, a partir de una lectura incorporamos vocabulario, aprendemos a escribir, que es algo que habitualmente a los investigadores les cuesta y mucho. Cuando uno mira los papers, cómo están escritos, los problemas de coherencia que tienen los textos, el uso del lenguaje nos permite detectar la jerga que se habla en un campo. Entonces, hay que tener también en cuenta estas precauciones, ¿no? De utilizar esta herramienta precisamente como eso, no como un reemplazo de sus propias habilidades, y que también a menudo podemos llegar a caer en el riesgo de no desarrollar habilidades que son importantes para el ejercicio de la investigación. El incorporar el vocabulario, el aprender a escribir, el fortalecer la escritura, ¿no? Piensen que hoy en día las mejores revistas, de las mejores editoriales, como dijo el profesor, están haciendo statements éticos sobre el uso y la declaración de la utilización de la inteligencia artificial en los papers. A menudo ocurre que se escriben párrafos completos con inteligencia artificial, eso en muchas revistas está regulado. Imagínense que uno está firmando con su nombre y apellido un texto que no escribió, entonces eso no nos elude de aprender a escribir, porque el chat puede mejorarnos nuestros textos, es verdad, pero no elude el desarrollo de determinadas habilidades que están ligadas a la ciencia, ¿no? La habilidad de comunicación, esto de identificar las brechas, es verdad que nos alivia tal vez los meses que podíamos dedicar a una revisión sistemática de la literatura, pero fíjense que en definitiva aparecían citas, uno tenía que entrar a esos papers, ver si esos journals donde están publicados los artículos son journals relevantes, si no son revistas depredadoras, por ejemplo, que publican cualquier cosa, ¿no? Uno no debe dejar de reflexionar críticamente sobre lo que encuentra. Por otra parte, tal vez identificamos estos gaps y nuestro director de tesis o nuestro tribunal evaluador o quizás un tribunal de evaluación de un proyecto nos dice, bueno, el para qué. ¿Por qué es relevante? Y ahí es cuando el tesista no sabe qué contestar. Y la respuesta no puede ser, lo encontré con 2 o 3 herramientas de inteligencia artificial. A veces a través de la lectura también maduramos nuestro entendimiento del tema, ¿sí? Entonces hay que usarlo siempre con precauciones para que justamente nuestro cerebro también pueda ir tejiendo redes neuronales relacionadas con este tema, entendiendo y dominando esta conversación académica en una línea, de modo tal que después podamos responder esa pregunta del por qué y para qué, ¿no? Hay de hecho un artículo muy interesante que yo se lo doy siempre a mis tesistas, que está publicado, es un editorial que está publicado en el Academy of Management Journal, que es la revista más importante del ámbito de la administración y los negocios, que justamente conversa sobre este setting the hook, ¿no? Que es una estrategia comunicacional donde uno le justifica a la comunidad académica, sea el director, sea el tribunal evaluador, sea este tribunal que está evaluando darnos un funding, un financiamiento o no, del por qué, ¿no? Quizás a través de estas herramientas identificamos el qué, que es relevante hacer. Bueno, pero nos cuesta todavía justificar el por qué. Y cuando tenemos una serie de párrafos en las que justificar todo esto, porque hay una cantidad máxima de palabras, porque las revistas no permiten publicar un paper de 100 páginas, hay que ser muy asertivo en esa comunicación, bueno, hay que tener muy en claro el campo para poder escribir ese párrafo. Entonces, a lo que voy con esto es simplemente
una advertencia, ¿no? Que no caigamos en, tal vez, en el uso de nuestro sistema más automático, más reptiliano, que nos dice, ok, surgió esta herramienta, puedo pensar menos. Y en realidad no. Lo que nos alivia es de determinadas funciones para dedicar nuestra energía cognitiva a las partes más estratégicas de la investigación, ¿ok? Yo les voy a pasar este paper, que es el que justamente se titula Setting the Hook, este editorial, porque le dedica, ¿no? No sé si se pegó, sí. Le dedica un tiempo interesante, ¿no? A el para qué, ¿no? Y los editores dicen el so what. Vos identificaste una pregunta que parece ser relevante, pero no está establecida la relevancia en el escrito, tal vez dice un evaluador. Yo te tengo que creer que es relevante. Y en general eso va a conducir a un tribunal escéptico, a una decisión de rechazo de financiamiento, ¿no? Entonces la relevancia debe quedar establecida en ese escrito. Bueno, por eso es tan importante a veces dominar el campo para poder plasmar y justificar, ¿no? Esa relevancia. Así que bueno, léanlo, a mí me parece muy interesante. Les voy a compartir en relación a la pregunta que se formuló, les voy a compartir una presentación, pero más que nada para que ustedes vean, ¿sí? Algunos componentes, porque si no yo tal vez los digo en el aire y es más fácil que ustedes puedan ver eh, los elementos que están aquí. Bueno, la pregunta era en qué consiste el ajuste metodológico. Y el ajuste metodológico se puede entender como el grado de consistencia que existe entre cuatro grandes elementos: la pregunta de investigación, la literatura previa, el diseño de investigación y la contribución a la literatura. La pregunta de investigación es esa inquietud, ¿no? Relevante, focalizada, que se puede resolver, ¿bien? Dentro de una determinada línea de investigación. Pero esa pregunta de investigación no surge al azar, ¿sí? No es que uno se levanta a la mañana y dice, yo quiero investigar sobre esto. Hay investigadores que lo hacen, ¿sí? Pero en general no logran ganarse fondos o publican en revistas de muy bajo impacto. Esa pregunta de investigación tiene que estar en conexión con una literatura previa. A mí me gusta imaginar esta literatura previa como una conversación. De hecho, si uno lee el marco teórico de un paper, va a haber un argumento desarrollado en el que se van conectando ideas y aportes, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, esa es una conversación entre académicos sobre un determinado tema. Es un diálogo en movimiento, un diálogo al que nosotros aspiramos insertarnos a partir de nuestra contribución, ¿sí? Habrá investigaciones que solo quedarán en un paréntesis, ¿bien? Que simplemente van a ser citadas porque son nuevas y las revistas nos obligan a citar contribuciones de los últimos 5 años o porque nos dicen actualizar las referencias bibliográficas. Entonces van a ser un paréntesis por un corto periodo de tiempo. Y hay investigaciones que en ese diálogo tienen el potencial de verdaderamente enriquecerlo o hasta cambiarlo de sentido, ¿no? Entonces, es interesante que vean esa literatura previa como una conversación, y esa conversación hay que reconstruirla. Las herramientas de inteligencia artificial nos facilitan identificar las preguntas, nos facilitan encontrar algunas líneas argumentales, nos facilitan incluso el resumen de esa conversación, ¿no? Pero conversaciones hay muchas y no todos los diálogos son vigentes y no todos los diálogos son relevantes y no todos los diálogos tienen el sustento suficiente para formar parte de esta conversación, ya sea por la revista en la que se publicaron, por los métodos que utilizaron, por lo que se llaman errores fatales en el proceso investigativo que de alguna manera cuestionan los resultados. Bueno, entonces hay que reconstruir esa conversación siempre con sentido crítico. Bien.
Por otra parte, el diseño de investigación, que también es un componente importante de este ajuste metodológico. El diseño de investigación es básicamente ese enfoque que va a condicionar toda la estrategia metodológica posterior, todas las decisiones metodológicas que vamos a tomar para responder a esa pregunta de investigación. Vamos a ver que este diseño de investigación también tiene que ser consistente con el estado de conversación plasmado en la literatura previa, pero también con esa pregunta de investigación que aspiramos a formular, porque no todos los, que aspiramos a responder, porque no todos los diseños nos van a permitir responder todas las preguntas. Algunos serán más efectivos que otros en función de la pregunta, y esa pregunta será relevante en función de la conversación que exista sobre ese tema. Finalmente, lo que no nos podemos olvidar es el so what, el para qué, el por qué de todo esto, que es la contribución de la investigación, ¿sí? La idea es que una investigación, sobre todo cuando estamos en una instancia doctoral, ¿no? O estamos postulando un proyecto que aspira a recibir financiamiento, o queremos publicar una investigación en un top journal, lo que nos van a pedir es que esa contribución de alguna manera permita expandir la conversación sobre el tema, ¿sí? Que nos permita refinar ese diálogo o que nos permita cambiar de sentido hacia una posición superadora, ¿no? Que desafíe la conversación vigente. Obviamente, cuanta mayor sea la magnitud de la contribución, mayores serán las chances de impacto de esa investigación. Pero en definitiva, el ajuste metodológico es esto, es esa consistencia entre los llamados building blocks, ¿no? Los bloques sobre los que se construye la investigación. E implica estos 4 componentes: la pregunta de investigación, la literatura previa, el diseño metodológico y la contribución a la literatura, ¿sí? Eso es cuando los evaluadores nos dicen que falta consistencia, en general se están refiriendo a esto, a estos 4 componentes. Bueno, aquí hay otra pregunta que ya la contestó, pero bueno, se la hago por si quiere agregar algo más. ¿Cuál es la importancia de la teoría previa en los distintos diseños de investigación? Bien, bueno, la literatura previa, yo les decía, es básicamente es reconstruir el debate sobre una determinada línea de investigación, y la literatura ocupa un rol diferente después según el enfoque, ¿no? Que vayamos a seguir en esa investigación. Tiene roles distintos. En principio, la literatura previa nos permite identificar cuáles son los temas que resultan más meritorios, cuáles son las preguntas que todavía no están respondidas, cuáles son los métodos más efectivos para estudiar un determinado tema, ¿no? Y cuáles son las áreas de vacancia o los gaps a los que se refería el doctor Flores Bueno. Y en ese sentido es muy interesante utilizar las herramientas de inteligencia artificial, como veníamos conversando, justamente para identificar estos temas y reconstruir la conversación sobre esta línea, de modo tal que podamos identificar cómo nuestra investigación se va a insertar en este diálogo vigente y relevante en la comunidad científica, ¿sí? Nos alivia ese proceso de identificación. Después esto hay que reconstruirlo y hay que fundamentarlo. En la investigación cuantitativa específicamente, ya que hasta recién conversamos de la investigación cualitativa, la teoría previa es central, ¿sí? Porque la investigación cuantitativa, en la mayoría de las disciplinas, sigue un paradigma positivista, ¿sí? El método es hipotético-deductivo. Uno parte de una teoría, esa teoría nos permite desprender hipótesis, se recolectan datos y vemos, a partir de un proceso analítico, si nuestros hallazgos corroboran o refutan las hipótesis. No es casual que hablemos de hipótesis deductivas, porque las hipótesis se deducen
de la literatura, se desprenden de la literatura. Entonces, si ustedes ven un paper cuantitativo tradicional, lo que van a ver es que dentro del marco teórico hay porciones de texto del cual se desprenden las hipótesis de una debajo de cada argumento. Hay que reconstruir la lógica que sustenta cada hipótesis. Los enfoques cualitativos suelen ser mayormente inductivos por naturaleza. Los enfoques cuantitativos son deductivos. Para que haya deducción, tiene que haber literatura, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la revisión de la literatura es central para detectar el grado de madurez que existe sobre determinado tema. Si nosotros detectamos que, perdón, hay como un ruido de ambiente, no sé si podemos silenciar el micrófono. Si nosotros detectamos que el campo sobre determinado tema es maduro, ¿y qué significa esto? Que hay bastante grado de consenso sobre las definiciones conceptuales de los fenómenos involucrados. Empezamos a observar que hay modelos que nos permiten lograr operacionalizaciones adecuadas. Detectamos que existe una abundante cantidad de instrumentos de medición que nos permiten realizar un examen confiable y válido de las variables, que hay evidencia sobre determinadas magnitudes, relaciones entre fenómenos relevantes, ¿no? Ahí podríamos llegar a decir que el estado de conversación sobre este tema es más bien maduro. Cuando esto pasa, nos permite, desde el punto de vista deductivo, desprender estas llamadas hipótesis, ¿bien? Que después serán contrastadas a través de la evidencia empírica. Entonces, en respuesta a la pregunta, el estado de la literatura es fundamental para decidir si es apropiado llevar adelante un diseño metodológico cuantitativo o no. ¿Se entiende? En el caso, acá tenemos una pregunta de Rosalba que me parece muy interesante y me gustaría abordarla. Dice, ¿puede explicar el rol de la hipótesis en un estudio cualitativo y uno cuantitativo y su diferencia en ambos casos? A ver, el concepto de hipótesis es el mismo en ambos enfoques. La diferencia está en si es apropiado o no establecer hipótesis. A veces hacemos investigación cualitativa, ¿sí? Hacemos investigación cualitativa en temas que podríamos llegar a decir están maduros. Cuando eso pasa, es verdad que podríamos utilizar una lógica más bien deductiva, pero tendríamos que preguntarnos si los enfoques cualitativos son los más útiles para preguntas de esta naturaleza, ¿no? Por lo general, y calculo que el profesor Flores Bueno coincidirá conmigo, en general los enfoques cualitativos son mucho más poderosos para responder preguntas sobre temas en los que se detectan diálogos con poca evidencia. Entonces tendemos a responder preguntas que apuntan a describir mecanismos, a comprender procesos, ¿no? A entender cómo el contexto puede influir sobre determinados fenómenos, ¿no? Son apropiadas para explorar temas respecto de los cuales existe bajo nivel de consenso, o no existen modelos, o no existen instrumentos, ¿no? Entonces son apropiados y son más poderosos para otro conjunto de preguntas de investigación. ¿Cómo las detectamos? Con esta literatura previa, ¿no? Esa literatura previa nos permite ver el estado de evolución del campo. Entonces veíamos que los enfoques cualitativos en general se utilizaban para responder preguntas más bien exploratorias o bien explicativas, ¿no?
En lo exploratorio son muy poderosos y en lo explicativo también, porque nos permite complejizar el planteo, nos permite entender procesos, comprender mecanismos, etcétera, con mucha más riqueza que un planteamiento cuantitativo. En el caso de los planteamientos cuantitativos, tendemos a responder otro tipo de preguntas. Su relevancia surgirá nuevamente de la revisión de la literatura. Vamos a buscar identificar patrones, vamos a querer confirmar tendencias, vamos a querer hacer predicciones, vamos a querer reducir fenómenos complejos a un conjunto de variables e interacciones, vamos a querer identificar mecanismos de mediación, pero no como en las técnicas cualitativas donde quizás esa relación entre dos fenómenos sea un sinfín de otros procesos y relaciones, etcétera. En general, en la investigación cuantitativa nos vamos a centrar en uno solo, ¿sí? Que se llaman mediadores, o vamos a querer establecer las condiciones del límite que condicionan una determinada relación entre dos o más variables. En definitiva, son preguntas de investigación diferentes. ¿Cómo identificamos cuál es la pregunta correcta y más relevante? Sí o sí con la literatura previa. Tenemos que reconstruir esa conversación. La inteligencia artificial nos ayuda un montón para poder identificar estos elementos, pero no reemplaza nuestra evaluación crítica, que en definitiva nos permite decir el campo está en este estado, va por este lado, y es relevante que avancemos por este motivo. Eso nunca se lo olviden, es el por qué, ¿no? Que a menudo esas redes de pensamiento no las logramos si hacemos que una herramienta piense por nosotros. Tenemos que entender bien el campo para identificar el por qué. ¿Ok? Ese so what del que hablan en el editorial. No sé si llegué a contestar la pregunta. Rosalba, espero que bien. Ahí nos dice muchas gracias. Bien. La otra pregunta que tenemos por acá es, ¿qué conexión existe entre la metodología y los restantes componentes del ajuste metodológico? Bueno, muchísima, ¿no? Muchísima conexión. Piensen, yo acá los invito, y les voy a compartir la presentación, los invito a que piensen en términos generales en dos grandes extremos, ¿no? De estados de conversación sobre una cierta línea de investigación. Podríamos decir que un estado de conversación se encuentra, que una conversación se encuentra en un estado naciente, cuando todavía observamos que hay un bajo grado de consenso respecto de los entendimientos de un fenómeno, cuando parece haber respuestas tentativas a ciertas preguntas, cuando los temas son muy novedosos, entonces las explicaciones son más bien provisorias, cuando hay un alto grado de cuestionamiento respecto de los hallazgos que se van encontrando, cuando no hay modelos, o estos modelos son muy provisorios y basados en la evidencia inductiva, cuando no hay instrumentos, ¿no? Entonces podríamos decir que ahí estamos en una conversación más bien naciente. En cambio, cuando el campo va madurando, ¿no? Lo que vamos a observar es que tiende a haber mayor grado de consenso, ¿no? Acumulado, mucho conocimiento, ya tenemos definiciones más bien consensuadas de los fenómenos, operacionalizaciones también consensuadas en modelos, sabemos cuáles son los modelos con mayor poder explicativo, cuáles son los más utilizados, los más difundidos. Vemos que existe evidencia respecto de relaciones entre fenómenos, etcétera, y eso hace que en función de estos estados de madurez, se utilicen metodologías distintas. En general, cuando nos encontramos en campos más bien nacientes, tendemos a utilizar enfoques cualitativos justamente porque su naturaleza inductiva nos permite obtener evidencia muy rica al respecto, ¿no?
En cambio, cuando nos encontramos en campos más bien maduros, donde ya podemos identificar variables con precisión a partir de modelos consolidados, donde ya existen instrumentos confiables y válidos para medir, nuestras preguntas empiezan a ir hacia otro lado, ¿sí? Y eso hace que tendamos a utilizar enfoques cuantitativos que son más poderosos para responder ese tipo de preguntas, ¿bien? Cuando no existe consistencia entre estos 4 componentes que hacen al ajuste metodológico, lo que vamos a observar es que los métodos parecen ser elegidos de manera arbitraria. Y yo sé que hay comodidad, ¿no? En la especialización. Uno se va convirtiendo en experto en determinadas líneas, se va convirtiendo en experto en determinadas metodologías. Eso nos ahorra mucho tiempo, lógicamente. Nos permite ser cada vez más precisos y mejores en esas líneas y metodologías, pero se va produciendo un proceso que lejos de ser especialización se convierte en encasillamiento. Entonces, uno dice, yo soy experto en métodos cuantitativos. Y dentro de los métodos cuantitativos, yo uso ecuaciones estructurales. Me encanta. Y soy bueno en ello. Bueno, esa forma de pensar nos va a permitir responder solo un par de preguntas de investigación. Nunca vamos a lograr responder preguntas cada vez más complejas y formar parte de círculos cada vez más influyentes. La realidad es que el proceso debería ser inverso. Uno debería poder identificar una pregunta relevante y válida de ser respondida, ¿sí? Perdón, viable de ser respondida, y luego elegir la metodología más poderosa para responder esa pregunta de investigación. El camino es inverso. Primero identificamos la pregunta en conexión con la literatura previa y después vemos qué metodología es la más poderosa para responder esa pregunta. A veces cuando nos enamoramos de determinados métodos y ya caemos en procesos de encasillamiento, podemos caer en diferentes problemas que son indicadores de falta de ajuste metodológico. Y ahora creo que hay una pregunta relacionada con eso. Sí, Quisiera la pregunta es, ¿cuáles son los problemas principales que se derivan de un ajuste metodológico débil? Perfecto. Bueno, básicamente son dos grandes problemas que son los más graves y en general van a ser causales de rechazo de la solicitud de postulación, del plan de tesis, ¿no? O del paper en estado de desk reject, ¿no? Que es cuando nos rechaza el editor directamente y no nos lo manda a revisión. Bueno, el primer grave error que se puede producir por falta de ajuste metodológico, los voy a llevar a la presentación. Después, si quieren, les comparto este Power para que lo tengan. Es reinventar la rueda, ¿sí? Le llaman en la academia. ¿Qué significa reinventar la rueda? Nos encontramos frente a una teoría madura en la que existe muchísimo consenso y conocimiento acumulado, ¿bien? Donde existen ya definiciones consensuadas, existen métodos confiables y válidos, etcétera, pero igual queremos utilizar un método cualitativo. La realidad es que el estado de conversación sobre este tema nos permitiría deducir hipótesis y responder preguntas más sofisticadas, dado el estado de avance de este campo. Pero aún así, queremos utilizar un método cualitativo. En general planteamos algo muy descriptivo, ¿sí? Y eso hace que la evidencia que generamos sea de muy baja contribución. Entonces, por falta de ajuste entre el método, la pregunta y la literatura previa, lo que tenemos es una contribución de nulo impacto. Eso hace que cualquier revisor, evaluador, asesor, etcétera, nos diga, esto ya lo leí, no hay nada nuevo en esto. Estás volviendo a describir percepciones ya descritas un montón de veces y el aporte es casi nulo. Están reinventando la rueda
en términos académicos, ¿no? Entonces, cualquiera que lee el paper tiende a pensar que esto es sumamente obvio, dado el grado de avance y de conocimiento acumulado, ¿sí? A veces tendemos a querer resolver este problema de ajuste metodológico proponiendo un método mixto. Lo que pasa muchas veces, primero, que dada la falta de ajuste, en realidad estamos queriendo resolver, emparchar, básicamente, un problema de diseño con un enfoque mixto. Entonces, lo que termina pasando en estos casos es que, como en realidad no era tan procedente utilizar un enfoque cualitativo para esta pregunta, esta evidencia cualitativa termina apareciendo medio deslucida en comparación con la evidencia cuantitativa presentada. Porque como el estado del campo nos permitió deducir hipótesis, plantear preguntas cada vez más sofisticadas, utilizar técnicas que nos permiten hacer mediciones muy precisas, confiables, válidas, etc., la evidencia cualitativa termina quedando deslucida. Por otra parte, se genera una gran dificultad para el autor en reconciliar dos lógicas filosóficas que son bastante diferentes. Entonces, como uno es más bien inductivo, el otro es más bien deductivo, y ambos se construyen sobre paradigmas epistemológicos muy diferentes, esas contradicciones se empiezan a ver en el manuscrito, hasta en la jerga, en la estructura del documento, ¿no? Y en la magnitud de los aportes. Empieza a haber dos secciones, ¿no? Dos secciones bastante disociadas, con bajos niveles de integración entre ellas. Y la realidad es que los métodos mixtos están muy bien, pero deben hacer su contribución, ambos métodos deben hacer su contribución. De lo contrario, se corre el riesgo de que uno simplemente se ha visto como que acompaña al otro, ¿sí? Y no hace una contribución, simplemente acompaña. Entonces, bueno, eso es en general un indicador de un ajuste metodológico pobre. El otro problema que puede pasar es la situación inversa, ¿no? Donde nos encontramos frente a una teoría bastante naciente, donde existe nula o muy limitada evidencia sobre los constructos y procesos de investigación, pero aún así nosotros decimos: soy cuantitativista, entonces quiero hacer análisis de regresiones, quiero utilizar ecuaciones estructurales, ¿no? Quiero crear una encuesta, ¿no? Una escala psicológica particularmente. Y como en realidad el campo estaba en un estadio tan naciente, que si hubiéramos hecho una buena revisión con las herramientas que conocemos y todo, pero hubiéramos podido reconstruir el debate, y hubiéramos planteado una pregunta de investigación pertinente y hubiéramos elegido el enfoque apropiado, nos daríamos cuenta que no es posible frente a este estado de conversación deducir hipótesis. El deducir hipótesis, cuando no hay una lógica clara, convincente, ¿no? Para deducirlas, lo que nos lleva es a las llamadas expediciones de pesca o fishing. Lo que estamos queriendo hacer es: yo quiero hacer algo cuantitativo, no hay tanto consenso sobre los constructos, no hay formas confiables y válidas de medirlo, no hay literatura suficiente para desprender las hipótesis, pero igual yo quiero hacer algo cuantitativo. Y en realidad lo que estoy haciendo es tirar la caña a ver si pesco algo, ¿no? Y eso es fishing. Por eso se llama expediciones de pesca. Entonces se corre el riesgo de observar relaciones significativas por casualidad, ¿no? Lo que se llaman correlaciones espurias, porque el diseño de investigación no reúne las condiciones básicas para efectuar planteos inferenciales. Eso va a hacer que los revisores sean muy escépticos cuando miran el planteamiento del paper, digan:
tal vez no nos rechacen por los métodos que usamos, no nos rechacen por los findings, nos van a rechazar por lo que se llama el front-end, la primera parte del documento, que es ese desprendimiento de las hipótesis que no lo ven. ¿Sí? No lo ven con tanta claridad. Ese argumento no es tan convincente, no se desprende lógicamente de la conversación sobre este tema y por lo tanto los resultados pueden ser simplemente phishing, en donde observe una correlación por casualidad y no es meritorio de publicar. Bueno, ese es el segundo error grave. Como pueden ver, en ambos casos hay dos situaciones bien extremas que son indicadores de un ajuste metodológico débil. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir finalizando porque ya nos pasamos un poquito, pero antes, dos comentarios. Primero, invitarlos a todos los asistentes a la tercera especialización que comienza en agosto, que es Excelencia en Investigación y Publicación Científica con Inteligencia Artificial, eh, donde los docentes que escuchamos hoy son parte del plantel. Les voy a pasar acá en el chat el enlace para que vean y profundicen un poco de qué se trata la especialización. Y les recuerdo que a todos los asistentes tienen un 10% de descuento si quieren inscribirse. Y bueno, si tienen alguna duda pueden ingresar a la página o ponerse en contacto con la sociedad. Eh, por último, les comparto, perdonen, un segundo. Les quiero compartir a los doctores en agradecimiento por haber participado, el certificado de reconocimiento de la sociedad, que se les va a llegar por mail. A ver si lo podemos ver, no sé si estoy compartiendo, si se puede. No sé si Sí, se ven los certificados. Bien. Bueno, al muchas doctor Lucas Pujol y el certificado para el doctor Daniel Flores Bueno, les agradecemos. Fue muy interesante y muy pertinente, la verdad. Así que bueno, de mi parte muchas gracias y de la sociedad también. Y no sé si quieren decir algunas palabras para finalizar y ya nos despedimos. Perfecto. Yo quisiera, primero que nada, agradecer a la sociedad y también la conducción, Julia. De verdad ha estado bien interesante esta conversación. Coincido plenamente con lo que ha dicho Lucas respecto al tema de que la inteligencia artificial es solamente una herramienta, solamente es un asistente de investigación, no es una varita mágica que nos va a convertir en investigadores, tampoco es alguien que nos va a hacer nuestra tarea. Y coincido 100% cuando él dice que hay que hacer una lectura de los artículos que nos va a ayudar precisamente a fortalecer nuestros conocimientos del área disciplinar. Sin esos conocimientos nosotros no podemos ver más allá de lo evidente. Entonces, es una tarea trabajosa, dura, lo es, pero es lo que toca hacer, ¿no? No obstante, igual podemos tener una herramienta como la inteligencia artificial para que nos sirva como un asistente, ¿no? Y entonces de alguna forma tengamos, yo le llamo algo así como un motor turbo, ¿no? Pero ese motor turbo no va a funcionar si nosotros no tenemos la gasolina, y la gasolina obviamente es la comprensión, el conocimiento del campo disciplinar que queremos investigar. Así que todas las personas que creen que la inteligencia artificial les va a resolver sus problemas, tengo que darles la mala noticia que no es así, no es así. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para poder compartir nuestros conocimientos.